Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida para todos ustedes, mis amados hermanos, amigos. Gracias por acompañarnos en este nuevo comienzo. Hemos recibido un sinnúmero de mensajes. Gracias, amados, por sus palabras de apoyo, por sus palabras de gratitud, también por sus testimonios. Y bueno, el propósito de Israel Casa Integral, por supuesto, es compartir con ustedes, todos juntos, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Veníamos compartiendo en el programa del día de ayer algunas palabras, algunos comentarios básicos de lo importante que significa para toda Keilah, para toda congregación, el proceso de transición. Realmente muchos de los hermanos que conocen el ministerio de Israel Casa Integral, y si tú eres alguien que por primera vez nos visita, bienvenido, pues hemos tenido en nuestro corazón realmente el tema de transición. ¿Y por qué puntualmente el tema de transición? Porque cuando venimos del contexto 1, la religión tradicional, pasamos al contexto 2, o yo lo llamo al nivel 2, como la secundaria, el high school, en el contexto de la iglesia cristiana, en la que aprendimos, por supuesto, muchísima palabra, aprendimos de todo el contexto bíblico, preferiblemente en el nuevo pacto o en el pacto renovado, pero en algún momento de nuestro caminar hay una iluminación, hay una revelación y nos encontramos con el cuarto mandato: guardar el día de reposo. Recuerden, dice puntualmente, guardar el día de reposo. Y cuando preguntábamos en el nivel 2 acerca del día de reposo, regularmente lo que se decía, o lo que decíamos, por favor, era algo así como: eso fue abolido. Fue abolido y fue cambiado el día de sábado, Shabbat, por el día de domingo o el día de resurrección. Entonces nos quedábamos con esta teología y con esta teología griega que de hecho fue establecida por un concilio de hombres, el concilio de Nicea, a través de Constantino. Pues nos damos cuenta que buena parte de nuestra amada palabra de la Kadosh Torah ha sido de una o de otra manera transformada, cambiada, acomodada a los contextos filosóficos, humanísticos, teológicos y, si puedo decirlo, de la cultura del hombre. Entonces hemos procurado tomar la palabra inspirada por Dios, dice la palabra, inspirada por Dios, y hemos decidido cambiarla, repito, y acomodarla a los contextos del siglo, de la época, de la era. Hemos visto que para el nuevo tiempo, nuestros tiempos, pues todo lo que está escrito cambia frente a nosotros y simplemente no decimos nada. Por eso, Torá al instante tiene como propósito, mis amados hermanos, que nos adentremos al estudio de la Kadosh Torah, pero que no lo hagamos de una manera tan avanzada, sino que nos tomemos los tiempos. Por favor, respire profundo, amado pastor, amado hermano, amada Keilah, amados congregantes, respiremos profundo. Torah no es un tema para caminar a la velocidad del día, a la velocidad de la luz. Nuestros hermanos de la tribu de Judá, el pueblo judío, como lo mencionamos el día de ayer, tienen más de 3000 años
estudiando Torá, enseñando Torá, y continúan preparándose cada día. Por lo tanto, creo que nos llevan bastante, pero bastante ventaja. Así es que nosotros somos relativamente una generación muy nueva en el tema de Torá. Y ya hicimos mención a todos estos aspectos en el día de ayer. Muchísimas gracias, repito, por sus mensajes, por sus comentarios. Veo que lo han recibido de una manera muy satisfactoria y esto nos complace. La verdad nos bendice que ustedes estén atentos y se tomen el tiempo de sentarse allí en casita, tomarse un café, tomarse un fresco, un jugo. Tengo aquí mi juguito, por favor, y compartamos estas palabras. Dejamos entonces para el tema del día de hoy los niveles del método conocido como Pardex. El método Pardex, que básicamente son las iniciales de 4 maneras como podemos empezar el estudio de Torá, y ya voy a definirlo un poco más en detalle. La palabra Pardes tiene como significado un jardín, y cuando hacemos referencia a un jardín, es interesante que si tú vas al jardín, yo recuerdo aquí en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países, tenemos lo que se conoce como el jardín botánico. Es el lugar donde hay una innumerable proporción de plantas, de muchos tipos de plantas, desde las más salutíferas o las más utilizadas para sanidades, las más decorativas, y de pronto también encontramos, por supuesto, algún tipo de planta venenosa, extremadamente peligrosa, enredaderas y de todo tipo de clasificación de plantas. Cuando nosotros vemos el jardín y vemos ese jardín, como diría alguien, el jardín de rosas, nos parece realmente hermoso, ¿verdad? De hecho, amo mis rosas y tengo mi jardín de rosas. Pero, ¿qué sucede cuando nos acercamos más de cerca, cuando nos acercamos, perdónenme esta redundancia, cuando nos acercamos más en detalle al interior del jardín? Empezamos a notar que el jardín no solamente son flores, no solamente son las ramas, no solamente son las raíces, no solamente son los frutos, sino que hay una serie de componentes que adicionalmente están allí en el jardín y son los que van a permitir que todo el entorno, que toda la flora, toda la fauna a su alrededor pueda tener vida. De tal manera que ese jardín tiene como propósito un árbol, y ese árbol lo conocemos como el árbol de la vida. El árbol de la vida, y en el árbol de la vida está precisamente la palabra, la Torá, el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, por supuesto, tiene unas raíces profundas, unas raíces que lo sostienen, que lo mantienen erguido, unas raíces que lo alimentan a través de ellas, absorbiendo las agua o el agua y absorbiendo todos los nutrientes de la tierra para que a su vez toda este alimento pueda ser llevado a través de ese tronco, las raíces del tronco, hacia cada una de esas ramas y a su vez se produzca todo el entorno del jardín. Entonces, esta comparación que estamos haciendo de la definición de Pardes tiene que ver con ese jardín. Tenemos que aprender a identificar el jardín, acercarnos, repito, cuando estamos en el jardín. Si tú has trabajado en el jardín, sabes perfectamente cómo hay algún tipo de plantas, que el caso particular que mencionaba de las rosas, con sus espinas, y vaya que pican muy fuerte, ¿verdad? Y cuando miramos en torno, y probablemente hay también gusanos y alguna serie de contaminaciones que pueden afectar el contenido de la planta. Todo esto forma parte de un ambiente llamado jardín. Así es que el sistema Pardes, mi amado hermano, ya lo mencionamos en la primera jornada en el día de ayer, está compuesto básicamente por 4 modelos de estudio de Torá. El primer modelo que mencionamos es el modelo Pesha, de la primera letra P. Luego tenemos el sistema Remex, luego el sistema Drash y finalmente el sistema Sot. ¿Por qué quise dar comienzo a esta historia de Torá al instante con este aspecto? Porque definitivamente, mis amados hermanos, amar la palabra, estudiar la palabra y vivir la palabra es el fundamento que nos trae al contexto de Torá. Hemos estudiado la Torá y hemos estudiado toda la Biblia en el contexto teológico,
Pero ahora, cuando venimos a este tercer nivel, si puedo decirlo, por las raíces hebreas, que prefiero decirlo, por nuestro retorno a Torá, entonces nos encontraremos que necesitamos profundizar, que necesitamos reconsiderar lo que hemos estudiado a la luz de las escrituras. Escrito está, y para ello estos elementos, estos 4 modelos, el Peshá, el Remes, el Drash y el Sot, van a ser muy importantes en el estudio de la palabra. Ahora, lo menciono de igual manera, mis amados hermanos, porque cuando estamos en este proceso de transición, la fuente más pronta que normalmente los creyentes encontramos en el camino, ¿cuál es? El Internet. El Internet. Gracias, Abba, por el Internet. Pero lastimosamente un Internet no manejado prudentemente y no manejado adecuadamente trae consigo también grandes calamidades. Me explico. Vamos entonces, como dice la pastora Pili, mi esposa, nos vamos a Internet y empezamos a preguntarle al rabino Google. Y al rabino Google le preguntamos cada parashá, le preguntamos cada palabra que nos cuesta entender en un principio, y vamos a encontrar un sinnúmero de posibles respuestas. Respuestas judías, y dentro de la línea judía respuestas ortodoxas, conservadoras, extraortodoxas, etc. O nos vamos a encontrar con respuestas de testigos de Jehová, de mormones, de cristianos, de católicos, de musulmanes, de agnósticos, de ateos, etcétera, 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 de cualquiera de las 45,000 o más denominaciones religiosas del mundo. Si no tenemos, mis amados hermanos, un nivel adecuado de preparación, ni teológico, por supuesto, del segundo nivel, ni escritural del tercer nivel, podemos entrar en un proceso muy conflictivo, muy delicado, de entendimiento en la sagrada palabra Kadosh Torah. Por lo tanto, vamos a tomar esto muy en calma, con mucha tranquilidad. Por favor, observen que lo estoy tratando de presentar con mucho detenimiento, porque, mis amados, nuestro propósito en Israel Casa Integral, para ustedes y para nosotros, obviamente, es que cuando estudiemos las Escrituras lo hagamos adecuadamente. No porque alguien lo dijo, no porque yo lo escuché, no porque simplemente el rabino Google me lo presentó, porque por eso hoy tenemos a tantas personas, mis amados hermanos, que venían de un cristianismo muy consagrados, encontraron Torá, pasaron el proceso de transición, pero al entrar al proceso de transición en Torá y apresurarse inapropiadamente, indebidamente, dieron un paso tan caótico como llegar al punto de negar a nuestro Yeshua HaMashiach. Por favor, mencionamos ayer, no somos una fotocopia. Tenemos que tener una identidad absolutamente clara y establecida conforme a lo que somos como Israel, casa de Adonai. Entonces, mis amados hermanos, vamos a desmenuzar un poco más en detalle el primero de los 3 elementos de los 4 elementos con los cuales vamos a trabajar. El primero de ellos es el nivel Peshá. Ayer di la definición básica, vamos a retomarlo, es decir, es el entendimiento simple. Vamos a tomar un texto de nuestra palabra para mencionar un tipo de Peshá. Por ejemplo, este texto que es tan maravilloso, a mí en lo personal me gusta mucho este texto del libro de los Hebreos, capítulo 4, en el verso 12. Dice este texto, que estoy seguro que usted lo conoce de memoria, pero lo vamos a leer. Dice: porque la palabra de Adonai es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que en este primer nivel Peshá, literalmente hemos leído el pasuk, el verso del capítulo 4, verso 12,
para mi ejemplo, literalmente y en un entendimiento simple, básico, sencillo, entendemos que la palabra tiene poder. El poder de la palabra creadora, por supuesto. El poder de la palabra creadora. Permítame hacer dos menciones sobre el tema. Número 1. Recuerdo en mi infancia o en mi adolescencia mejor, realizando los estudios de high school, que dentro del pénsul académico tenía una materia y era en el área de español, una asignación con una maestra maravillosa, extraordinaria que tuve en aquel entonces, y se denominaba esta materia comprensión de lectura. Vaya qué materia difícil, comprensión de lectura. Y por muchos días me pregunté qué sentido, qué importancia tiene esta materia. ¿Cómo es que tenemos que estudiar español si yo hablo español? Probablemente hablo español, pero no tengo una gramática, probablemente no tengo una muy buena lingüística, probablemente no tengo una buena narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no encontraba en mi juventud o en mi adolescencia la importancia de esta materia, de esta enseñanza llamada comprensión de lectura. Y comprensión de lectura tiene que ver, mi amado hermano, con este sistema del primer nivel Pesha, literal, básico, el entendimiento simple. ¿Por qué? Porque si nosotros omitimos un punto o una coma, la información que estamos leyendo puede variar absolutamente de sentido. Y cuando leemos nuestra Biblia sin puntuación, sin la entonación, sin el contenido ortográfico adecuado, y cuando leemos y leemos y leemos y creemos que estamos leyendo, pero no comprendemos nada de lo que leemos, entonces ahora puedo entender cuán importante era aquella materia llamada comprensión de lectura. No sé si a usted, mi amado hermano, le ha pasado en su congregación, en sus grupos de estudio bíblico, cuando le pedimos a alguien, por favor puedes leer, hermano, por favor puedes leer el capítulo 4 del libro de Hebreos en el verso 12, o sí, por supuesto. Y la persona hace el esfuerzo por hacer su mejor lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, muy bien, hermano. Por favor, hermano, compártanos, coméntenos qué acabas de leer. Oh, perdón. No, pues me permite, por favor, tengo que revisar. Porque queremos impresionar tal vez a la gente que está alrededor de que yo sé leer. Pero saber leer no es balbucear unas palabras. Saber leer es tomar el texto, repito, entonar el texto, discernir el texto, comprender lo que estoy leyendo y pausar adecuadamente en mi lectura, de tal manera que esa lectura en la primera instancia yo tenga el concepto básico, esencial de lo que significa lo que estoy leyendo. Así es que, mi amado hermano, por favor, apréndelo hoy si no lo has aprendido a lo largo de tus años o de tu experiencia en tu estudio bíblico devocional. Cuando leas, lee pausadamente, entendiendo lo que estás leyendo. A esto le conocemos como el primer sistema, el sistema Pesha. Este sistema es el sistema llano, el sistema simple de lo que significa el texto. Es la comprensión que nos da la escritura en su estado básico, en su estado natural, en su sentido normal, usando los significados usuales con los cuales podemos conversar cotidianamente. Vemos entonces en el primer paso de la lectura primaria, vemos el estilo literario, el marco histórico, el marco cultural y por supuesto el contexto de la lectura. Siempre es muy importante tener presente que el texto que leemos, por supuesto, trae un contexto, es decir, un antes y un después. La mayoría de los textos bíblicos siempre es prudente leerlos con el antes y el después, es decir, con el contexto, el pretexto y el contexto mejor. Así es que el sistema Pesha es la clave más importante para que tengamos una adecuada comprensión de la lectura. Muy importante, de lo que está escrito,
porque si descartamos el contenido primario de lo que está escrito, entonces podemos dar una interpretación inapropiada o inadecuada. Con todo respeto, amados hermanos, es lo que muy típicamente suele suceder a través de todos estos portales de internet. Las personas toman un texto sin pretexto, sin contexto, sin conocimiento cultural, histórico, arqueológico, antropológico, etcétera, y cuando lo queremos interpretar a los ojos del siglo XXI, sin conocer la época, la historia, a quién fue dirigido el texto, por qué fue escrita esta palabra, entonces tomamos conclusiones absolutamente inapropiadas. En todos los textos, en el matrimonio, en los mandamientos o los misbot, en el caso particular que me sucedió esta semana. Hicimos nuestro primer programa de Torah al Instante con nuestro hermano Moel Mijael, hablando de algunos conceptos muy básicos, por supuesto, de Brit Milá, circuncisión. Y algunos hermanos me escribieron y me dijeron, pero pastor, es que esto no es posible, porque Pablo dice que ya la circuncisión no es de la carne, sino del corazón, y etcétera, 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 etcétera. Pero mis amados hermanos, necesitamos ir al contexto, ir a la historia, para entender que a través del pueblo hebreo, y nosotros como hijos de Abraham, pasamos por el proceso de circuncisión. No voy a entrar al detalle porque no quiero polémicas. Me parece que las polémicas traen como consecuencia ciertas diferencias y prefiero, por favor, que seamos muy prudentes en el estudio particular de cada tema. Algún momento, de hecho, en nuestros módulos de Israel Casa Integral tenemos bastante material ya preparado respecto a este tema que he traído a colación y que he mencionado. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que es muy importante tener la comprensión de la lectura, porque en este significado de la lectura básica es lo que normalmente conocemos, repito, como la exégesis. Ahora, es muy importante, mi amado hermano, en particular, que comprendamos los textos que leemos, en especial cuando los leemos en la Torá, cuando los leemos en el Tanakh o en el Antiguo Pacto. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el lenguaje, las costumbres, la cultura, la literatura del momento tiene un cambio notorio a lo que podemos ver posteriormente en la era neotestamentaria a través de los evangelios. Cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tiene un lenguaje y una dirección, un auditorio a quien ellos hablan. Cada uno de ellos tiene un mensaje dirigido particularmente a alguien en particular. Es decir, que mientras Mateo escribía un lenguaje determinado, Marcos escribía un lenguaje determinado y así sucesivamente. Por lo tanto, el auditorio, el público receptor de esos escritos de los evangelistas eran un grupo asignado de manera particular. Muy importante que lo tengas presente. Tan importante como que en cada uno de ellos estará escrito y definido Yeshua HaMashiach desde Bereshit hasta Apocalipsis. Así es que en este primer contexto, mi amado hermano, la Torá y todo el antiguo pacto, el pacto, lo que conocemos como el Tanakh, fue escrito primero en hebreo, por favor, en hebreo. De tal manera que cuando lo leemos en español es muy importante que prestemos atención y hagamos el propósito de buscar la traducción literal más adecuada. Permítame hacer compartir una experiencia personal. Hace unos días estaba estudiando uno de los parashá de semana o parashá de la semana y tengo a mi segundo hijo, Joan Sebastián, quien gracias al Eterno conoce del hebreo, conoce del griego, su universidad lo preparó en estas áreas y yo estaba tomando mi texto bíblico en esta porción, en mi Biblia tradicional, Reina Valera, que me acompaña más de 20 años, ya está un poquito añeja, pero ha sido mi Biblia. Y estaba tomando una Biblia de consulta en hebreo y tomé una palabra en hebreo y buscaba su significado y le dije a mi hijo, mira, encuentro este significado para esta palabra, pero en la traducción en español dice esto, pero en la traducción en el hebreo dice esto, ¿qué opinas? Entonces él me contesta, bueno papi, lo que pasa es que
esta palabra en hebreo tiene varios sinónimos, varios significados, depende del momento, depende del tiempo, depende a quién, depende con quién, tiene unos dependes con los cuales se utiliza particularmente determinada palabra. Ven, mis amados hermanos, porque entonces solo en el elemento básico de la traducción del hebreo al español vamos a ver que muy probablemente en esta transliteración de palabras se pueden ocurrir cambios de sentido que no son los que originalmente se querían establecer. Y por eso es que traemos posteriormente una serie de confrontaciones entre hermanos, entre Keilah, entre creyentes por esta definición o por esta terminación o por esta consonante. Recordemos que no existían las vocales, etcétera, etcétera, hasta allí. Entonces, primer punto, Peshá, lo literal. Vamos al segundo punto, el remes. En el remes, estas escrituras básicamente nos tratan los principios y las verdades que representan este texto que estoy tomando. De estos principios y de estas verdades, los maestros, ¿qué hacen? Ofrecen instrucciones, preparan las enseñanzas, preparan cada mensaje, preparamos cada parashá, y es la manera como podemos expresar ese mensaje a otra persona de tal manera que esa otra persona pueda entender que en ese mensaje hay una enseñanza aplicable a mi vida, a mi comunidad, a mi familia, a mi entorno. Por lo tanto, en este segundo nivel, remes, se suceden muchas preguntas. Es muy importante cuando tengamos el segundo nivel hacernos preguntas. ¿A quién fue dirigido? ¿En qué época? Culturalmente, ¿dónde estamos ubicados? Para poder establecer precisamente qué público es. Permítame hacer una comparación muy de hoy. Cuando tenemos, por ejemplo, matrimonios entre familias de un mismo país, en el caso personal, soy originalmente de Colombia, mi esposa igual de Colombia, aunque dos regiones diferentes, y esas dos regiones diferentes, siendo el mismo país, el mismo idioma, la misma cultura, el mismo clima, la misma gastronomía, esa pequeña diferencia de ciudad trae consigo diferencias. Cuanto más cuando, por ejemplo, aquí en América vemos matrimonios de una persona de Colombia, por ejemplo, con una persona de México. ¡Wow! Tienen el mismo idioma, son hispanos parlantes, pero su gastronomía es muy diferente, su expresión vocal y sus expresiones culturales tienen sentidos aún también diferentes. No voy a mencionar ahora algunas palabras, pero ocasionalmente cuando predico y tengo un público de hermanos de México y puedo utilizar una palabra que para Colombia no significa pues nada normal, es una palabra cultural típica, puede ser que para mis hermanos de México esa misma palabra tenga un sentido vulgar, de mal sentido, y de hecho se sucede con mucha frecuencia. ¿Por qué menciono esto? Porque, repito, en el segundo nivel, en el remes, es necesario hacernos preguntas de todo sentido. Las palabras que están siendo incluidas, de qué manera fueron dirigidas, de qué manera tienen su primer significado, el significado básico, pero de qué manera pueden tener una connotación más alta para otro pueblo. En este segundo nivel, mis amados hermanos, entonces hay un texto implícito que nos va a empezar a dar conclusiones básicas de lo que el texto quiere significar. Vimos el capítulo 4 de Hebreos, verso 12. La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz ayer, hoy y siempre. Y recordemos que el siempre es el presente de Adonai, porque Adonai no tiene ayer ni tiene futuro. Él es el presente eterno, el presente eterno. Por lo tanto, cuando nos dice que la palabra es viva y es eficaz, significa que esa palabra tiene esa vida que cumple la función para la cual sale de mi boca, tiene una función y es eficaz para cumplir. Pero cuando nos habla de la palabra desde el punto de vista del poder de la palabra, tiene que ver con el poder de la creación. Y dijo Adonai, sea la luz. Y dijo Adonai, sea. Ese poder de la palabra creadora.
Muy bien. En este nivel remes, entonces, mis amados hermanos, los detalles a menudo se consideran como que implican una verdad más profunda que se transmite desde una posición determinada en determinado momento o a determinada ocasión. Todas nuestras Biblias que utilizamos para el día de hoy en español, mis amados hermanos, han sido traducidas del original hebreo. Y repito, los traductores muy posiblemente cuando tenían que enfrentar alguna palabra, voy a dar un ejemplo básico, sencillo, elemental. Cuando se tradujo, por ejemplo, la palabra menorá, la palabra menorá en hebreo, la menorá de 7 brazos, la menorá, el griego la convierte en lo que conocemos como candelero o candelabro, y así aparece en los textos bíblicos en la traducción en español, pero la palabra originalmente es menorá, menorá. Si lo mencionamos como menorá, muchas personas no tienen la menor idea que es una menorá, pero si le decimos un candelabro o un candelero, corríjanme por favor, seguramente que va a entender inmediatamente de qué se trata. Muy bien, vamos a nuestro tercer ejemplo. Nuestro tercer modelo de estudio de Torah, aquí en Torah al Instante, es el nivel Drash. Este nivel Drash, conocido también como un nivel análogo, este nivel Drash es el que nos permite utilizar ejemplos, vivencias, testimonios que ayudan a corroborar el texto de la palabra. El texto de la palabra. Ese siguiente entendimiento nos permite escudriñar con una aplicación alegórica, tipológica, homilética del texto que estamos desarrollando. Es decir, que en este nivel Drash se usa la creatividad para escudriñar el texto en relación con el resto de las escrituras. Y vemos cómo en este nivel Drash es muy importante utilizarlo para que el entendimiento hacia las personas sea más práctico, más fácil, más asequible al momento de ser enseñado. Voy a repetir un ejemplo que traigo de nuestra enseñanza anterior. En nuestro último parashá, Vayetze, mencionamos el tema de la escalera. ¿Recuerdan? Jacob recuesta su cabeza sobre una roca. Hay una roca, hay una tipología en esa roca. Hay una escalera, hay una tipología en esta escalera que está desde la base del piso hasta la superficie más alta en el cielo, y observa Jacob en su sueño que ángeles suben y ángeles bajan. Y entonces alegóricamente en mi enseñanza de Parashá mencioné 2 o 3 testimonios de los muchos testimonios que el Eterno me ha permitido vivir frente a esta situación de los ángeles. De los ángeles. Y cuando mencioné estos ejemplos, inmediatamente los hermanos en internet y los hermanos, algunos presencialmente, decían: wow, realmente yo he vivido una experiencia similar. Y entonces llevamos a cada persona a tener la vivencia, la experiencia, el momento. Dijo: wow, yo he vivido una experiencia similar, he pasado por una experiencia similar. Y menciono un pequeño detalle de algunos de los testimonios. Estando en una situación muy difícil frente a 2 personas, en una reunión, en un restaurante, repentinamente hombres que estaban allí en un conflicto, y yo estaba por circunstancias ajenas a mi voluntad en ese mismo lugar, en una situación muy incómoda, pero repentinamente un hombre vino, digo un hombre porque lo vi, un hombre tocó a mi espalda, sobre mi hombro, con mi propio nombre, me dijo: ¿es usted Roberto Alfaro? Mira, necesito conversar con usted un momento, por favor, salga, podemos hablar un momento. Y fue la oportunidad que tuve para decirle a estas personas: discúlpeme, necesito atender a esta persona, deme un minuto, pero necesito salir. Y cuando salgo, estoy en un restaurante y voy caminando justo frente a ese hombre que está frente a mis ojos, frente, que lo puedo ver, que está ahí al frente, pero caminando unos pocos metros, unos pocos pasos, estando justo en la puerta de salida del restaurante, en un abrir y cerrar de ojos, ese hombre que estaba frente a mí se evaporó, se desapareció. Y en el momento en que se desapareció, se suscitó una situación catastrófica en el interior de ese restaurante, y fue un punto que prefiero no tocar, pero fue un momento muy lamentable. Adonai permitió que un ángel se presentara allí y me tomara de este lugar
y me sacara en el momento preciso, en el momento justo, y frente a mis ojos desapareció. Y cuando leo esta lectura, cuando voy al libro y encuentro en el libro de los Hechos, cuando Pedro sale de esa condición de cárcel y sus grillos se abren y pasa la guardia y pasa la segunda guardia y el ángel va adelante y Pedro le sigue y camina y colócate las sandalias y ven conmigo y es desatado de todas sus ataduras. Y cuando están ya en la parte exterior de la cárcel, en ese momento ese ángel desaparece. Entonces, este es el punto maravilloso del Drash, cuando podemos utilizar esta vivencia, este testimonio, esta experiencia, y es maravilloso porque nos permite, repito, hacer que la enseñanza y la aplicación de lo que estamos estudiando podamos decir: wow, reflexionemos un momento, en verdad yo he vivido circunstancias como estas, en un accidente, en el trabajo, sí sucedió esto, pasó esto, pero ahora entiendo, fue un ángel del Eterno el que me libró de esta circunstancia. Cuántas cosas a diario un ángel de Adonai nos libra de tantas circunstancias. Y dijo Jacob: ciertamente es casa de Adonai, y yo no lo sabía. Muy bien, seguimos en nuestro último punto, y es el nivel Sod. El nivel Sod, conocido también como el nivel místico. Este nivel va un poco más allá de lo escrito y es empezar a entender un poco el contexto de lo que está oculto. Hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Así es que en este nivel Sod, que la palabra Sod lo que significa, repito, es oculto, es el nivel de un entendimiento de algo que no vemos propiamente. Y entonces en ese proceso vamos a ver que el contexto de lo oculto lo podemos ahora ver, lo podemos entender, lo podemos comprender mejor cuando escudriñamos en la palabra eso oculto que nosotros no podíamos entender. Cuando yo puedo ver que Jacob está en ese lugar, en esa escalera que tipifica a Yeshua HaMashiach, esos ángeles que suben y bajan, que significa que esos ángeles que cubrían la vida de Jacob hasta el momento, ahora terminan su recorrido, su labor, y ahora ascienden, y cuando sale a su nuevo recorrido durante 21 años más, recordemos, hasta ir a Labán y pasar todo el proceso con sus 4 esposas, las 2 esposas y las concubinas, tener sus hijos, 11 hijos, posteriormente uno de regreso a camino, Benjamín, etcétera. Pero ahora los ángeles que suben no son los mismos ángeles que descienden, porque territorialmente ahora va a tener un grupo de ángeles que le va a acompañar en otro territorio. Es un tema apasionante, amados hermanos, estudiar lo que son los ángeles territorialmente que enfrentan la batalla, que enfrentan la batalla para protegernos a cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, estos son los 4 elementos básicos que tenemos en nuestro estudio. Vamos entonces ya a nuestra parte de conclusiones, o la primera mitad de nuestro programa, y espero que el tema vaya siendo de su interés y que estemos realmente aprendiendo a desarrollar Torah. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Muy bien, mis amados hermanos. Es muy importante que cuando pasamos por este proceso de transición, tengamos presente, por favor, amados hermanos, tengan presente cuán importante es que estudiemos nuestra Kadosh Torah considerando estos 4 aspectos del estudio de Torah. No te quedes con el nivel básico, debes siempre ir profundizando. Nuestros primeros años en Torah, a través de los programas de Israel Casa Integral, Parashá en Familia, ustedes seguramente, muchos de ustedes los han visto, desarrollamos profundamente, desde un nivel básico hasta un nivel más profundo, durante varios años, el ciclo continuo de Parashá. Y fuimos Bereshit, Shemot, Bad Midbar,
Devarim, fuimos avanzando, Vallecrat, etcétera, y repetimos el ciclo y ahondamos y profundizamos y ahondamos y profundizamos y ahondamos y profundizamos. En nuestra primera experiencia de la enseñanza de Parashá nos sucedió algo muy interesante. En lo personal, aprendí los conceptos básicos de la gematría. ¿Qué es la gematría? Sabemos que las letras de nuestro alefato hebreo, 22 básicas, no vocales, consonantes, tienen a su vez un valor numérico, un número que ha sido asignado. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la letra Gimel vale 3, la letra Dalet vale 4, la letra Hei vale 5, la letra Bat 6, etc. La letra Yod vale 10, etc. Cuando construimos o cuando se escriben las palabras en el original hebreo, entonces vemos que al tomar los números de esas consonantes nos da un valor, una sumatoria. Y esa sumatoria es muy importante. Lo desarrollé durante varios 3, 4 años. Muchos de ustedes me escribían, me llamaban, por favor, pastor, regáleme esa gematría, me parece muy importante, muy interesante. Es muy ilustrativa, nos enseña a aprender mucho más allá, lo oculto, lo que no conocemos. Pero sin embargo, en alguna ocasión alguna persona me escribió y me hizo esta pregunta. ¿Son ustedes un ministerio que enseña Kabbalah? Porque cuando se habla de gematría parece ser que inmediatamente se asocia con el contexto de los cabalistas. Pues no, mi amado hermano, bueno, le contesté a la persona en aquella ocasión, no enseñamos Kabbalah, no estudio Kabbalah, no es nuestro propósito el estudio de la Kabbalah. Pero el contexto de los números no necesariamente tiene que ser encaminado o dirigido o establecido por el contexto cabalístico. Por favor, hay una gematría elemental básica, la más elemental, las letras y su significado con respecto a los números. Entonces, vemos ahora que en todo este proceso, haciendo nuestro estudio de Pardex, nos damos cuenta que el primero y el segundo de nuestros estudios fueron escritos por hebreos para hebreos. Y como tal emplearon en este método Pardes todos sus escritos, explicaciones y revelaciones están allí y se acercan muy adecuadamente a las escrituras que de otra manera de pensar no lo podríamos entender y nos traería mucha frustración. Por lo tanto, cuando Yeshua dijo, por ejemplo, una y otra vez, tales lugares como por ejemplo en Mateo, en Matayajo 13, dice estas palabras, son diseñadas para que hayan pretensiones y hayan principios de entendimiento del pueblo, que cuando ellos las escuchen puedan recibirlas por su aspecto de cultura y que nunca jamás estas palabras sean cambiadas de sentido, sean cambiadas en la escritura. Muy bien, hoy en día vemos que hay muchas enseñanzas y predicaciones que toman un mensaje y es totalmente tergiversado, cambiado, contextualizado, si puedo decir actualizado a nuestro siglo, y definitivamente se pierde el verdadero sentido. Es por este motivo, mis amados hermanos, que hay tanta lucha hoy entre el pueblo de creyentes, por ejemplo, con el tema de los diezmos. ¡Wow! Es impresionante. Yo me estoy consternado de algunos temas como, por ejemplo, Brit Milá, los diezmos, el divorcio, entre otros protocolos de las convocatorias, etcétera, que las personas les temen, los escudriñan, los interpretan a su manera, algunos los defienden, otros los acusan, otros los malinterpretan y se nos ha convertido todo este proceso en un intercambio desigual, desproporcionado y muchas de las veces sin ningún sentido con respecto a la palabra. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes de presentar información no adecuada y presentar información sin sentido solo porque a mí me parece que las cosas deben ser así. Creo que tenemos que ser claros en algo, hermanos. Esta mañana publiqué, a ver si lo puedo recordar por un momento, perdónenme un segundito por favor, publiqué un mensaje que alguien me envió y me pareció tan sencillamente importante y creo que lo tengo aquí en mis notas. Dice esta palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Libro de Juan, capítulo 8, verso 32, ese es un rema en mi vida. Esa palabra desde hace muchos años está marcada en mi corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Luego en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, verso 86, dice la palabra: todos sus mandamientos son verdad. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Crees en el Mesías? ¿Crees en Yeshua HaMashiach conforme a la Torá? Porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Si no creéis en la Torá, sino que la interpretas y el diezmo no te parece, el Brit Milá no te parece, etcétera, 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 no te parece, entonces, mi amado hermano, yo te llamo a que reconsideres si realmente estás en el tercer nivel, al que particularmente yo he llamado el tercer nivel en el tema de transición, el nivel de Torá. Te llamo a reconsiderar si realmente estás en el tercer nivel. Porque si estás en el tema de Torá, no estás en Torá para juzgarla, criticarla, cambiarla o reconsiderarla. Estás en Torá por obediencia. Y cuando yo estoy en Torá por obediencia, no estoy para decir si esto está vigente, si esto me parece, si esto no me parece, si con esto estoy de acuerdo, si esto es así o no es así. Porque, mi amado hermano, han pasado muchos siglos desde que fue escrita, y si estamos caminando en obediencia a la luz de Torá con Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel, entonces sométete, obedécete y edúcate, y entonces caminaremos en mejor condición. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando hablamos de Torá a nivel de los diferentes contextos que he estado mencionando del estudio Sod, pues nos daremos cuenta, del estudio Pardes, perdón, nos daremos cuenta que es importante hacer el estudio adecuadamente. ¿Qué sucede, hermanos? Ya vamos a hacer parte de nuestro cierre. Ya definimos los 4 niveles del sistema Pardex, dimos básicamente un ejemplo muy sencillo, voy a mencionar otro. Pero ¿qué está sucediendo en el tiempo de hoy? Recordemos, voy a decirlo con este ejemplo a ver cómo suena para ustedes. ¿Cómo les parece? Para el momento en que estamos grabando este programa de Torá al Instante, estamos en los primeros, o el primer día creo, para el mes de diciembre en este calendario del año 2021. Ya ni sé, o 2020. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Esta época de diciembre recordará en el corazón de una gran e inmensa mayoría de pueblo la época de Navidad. ¿Cómo no ver la Navidad cuando salimos de nuestras casas y vemos en muchos de los lugares donde residimos las ciudades iluminadas, las decoraciones, en los malls inmensidad de decoraciones, árboles de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera? Pensar en los regalos, pensar en ciertas bebidas y ciertas comidas especiales del tiempo de Navidad. Pero, mi amado hermano, cuando estamos en Torá, estoy hablando de Pardex, el estudio de la Torá, sabemos que ni este es el tiempo del comienzo de año en el calendario hebreo. Número 1, sabemos que no es el tiempo del nacimiento de Yeshua. Número 2, lo más importante. Número 3, sabemos que es una fiesta absolutamente pagana, de la tradición romana. Número 4, sabemos que sus ingredientes, es decir, sus ingredientes culturales, costumbristas, fueron incorporados a nuestra sociedad. Papá Noel, muéstrame a Papá Noel en la Biblia, por favor, por favor, por favor. Muéstrame a Papá Noel en la Biblia, muéstrame el árbol de Navidad en la Biblia. Sí aparece la contrariedad, es decir, que no se debe hacer, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿cuántos creyentes hoy en Torá están anhelando su árbol de Navidad? ¿Cuántos creyentes hoy en Torá están anhelando la celebración pagana? Porque, pues, ¿qué hay de malo? Es un tiempo de regocijo, es un tiempo de familia. Sí, pero es que nosotros ya lo tuvimos cuando empezamos el nuevo calendario hebreo. Ya tuvimos en el tiempo de Sukkot esa maravillosa época de dar comienzo también a la celebración, el verdadero tiempo del nacimiento del Mesías. Entonces, mi pregunta es, ¿somos o nos hacemos que somos? ¿Quién eres tú frente a la Torá?
estudias Torá, presumes Torá, enseñas Torá, pero sin embargo la época de Navidad te trae consigo regocijo, te trae recuerdos, te distraes, te abates, te deprimes. He visto con mucha frecuencia para esta época a muchas familias pasar por épocas de depresión, de angustia, no hay dinero, no hay para los regalos. Los que estamos en América y muchas familias en el exterior esperando que los que están en América envíen los regalos y te sientes frustrado porque no tienes cómo atender esa situación. Pero mi amado hermano, no es la época, no es la fiesta, no es la celebración, no corresponde con el estudio bíblico en nuestra Kadosh Torah. De tal manera que si hacemos el estudio adecuadamente de estos 4 niveles, sabremos en qué terreno estamos pisando, sabremos cuál es nuestra verdadera identidad, y cuando tú tienes una identidad establecida, ¿eres o no eres? Es muy importante que definas esto. Es muy importante que establezcas en tu familia, en tu hogar, en qué camino estás caminando. Porque ciertamente, como dice el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma. Sí, señor, eso es correcto. Todos los caminos conducen a Roma, al imperio grecorromano, al imperio del paganismo, de la religión. Pero nosotros en Torah no caminamos por el camino de Roma, caminamos por el camino, la verdad y la vida. Yeshua, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el gran yo soy. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión y saber hacia dónde estás caminando. Más que entrar a estudiar Torah para juzgar, para criticar, para difamar, para calumniar, para enjuiciar a otros, ocúpate de conocer verdaderamente en Torah al instante en qué posición estás establecido. Voy a cerrar, mis amados hermanos, quedan unos 2 minuticos, con un ejemplo básico del tema, como lo vimos en el día de ayer, en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. En el entendimiento literal de este texto, el Todopoderoso creó todas las cosas. Amén. Punto y fin de la historia. Es decir, esto es el elemento básico del estudio. Suficiente y absolutamente simple. Pero, ¿es ese el único mensaje de Bereshit capítulo 1, verso 1? ¿O acaso Bereshit capítulo 1 es todavía aún mucho más profundo de lo que pensamos? Y si lo es, ¿qué tan profundo verdaderamente lo es? Estas son las palabras entonces de nuestro primer pasuk, del primer verso. Sin embargo, en el hebreo 7 palabras son escritas, pero solamente 6 de ellas son traducidas. En el texto hebreo, la 4ª palabra, et, la primera y la última letra del alefato hebreo, Aleph, Ta, no es traducida. Gramaticalmente, esta pequeña palabra está indicando que la acción del verbo en el objeto no es el sujeto. Entonces Adonai fue creado en el principio, en lugar, Dios creó los cielos y la tierra. Efectivamente, los traductores del español transmitieron el entendimiento e intentaron de este versículo hacer una señal en el sentido pleno del texto, porque hay mucho más en este sentido en la versión hebrea del capítulo 1, verso 1. Vimos en el parashá de Bereshit que Bereshit, Reshit, tiene que ver cuando en la plantación el labrador busca en su cosecha el primer fruto, el primer elemento que nace, y lo marca y lo señala y lo establece como lo primero, como lo que hay que cuidar, como lo Bereshit, lo primero. Yeshua HaMashiach, lo primero en todo el proceso. Así es que, de una manera, repito, muy básica, podemos empezar a buscar nuestros estudios. Por eso es tan importante, amado hermano, que estás en este proceso de transición, que se lleve a cabo en tu congregación durante 3, 4, 5 años todo el ciclo completo de Parashá,
de Parachá. Los 54 Parachá del año, todos. Que toda la congregación estudie Parachá y profundicen durante 5 años al máximo. Probablemente después de esos primeros 5 años podamos ir a un segundo nivel y entrar a Haftará. Es decir, ahora entremos a los profetas, los Nebim, los Tevilín, y vemos en los profetas qué nos habla cada Parachá. Y así sucesivamente. Recuerden que está cada Parachá contenido en lo que es la Parachá propiamente, el Haftará y el Brit Hadasha o el pacto renovado. Y cada uno de los ciclos de Torá podemos ir avanzando en cada uno de estos bloques hasta que podamos tener una mejor comprensión de todo el maravilloso, apasionante estudio de Parachá. Bien, mis amados hermanos, creo que ha sido un tema muy interesante. Esto es Torá al instante y algunos reflejos básicos de la Torá. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les agradezco muchísimo su atención y de manera especial les invito por favor, sus mensajes, sus opiniones, sus sugerencias, sus buenas sugerencias. Si usted tiene malas sugerencias, por favor, no las dirija por este canal, diríjalas a otro lugar, pero aquí no. Verajá, bendición, decir bien como creyentes, como personas cultas, como personas preparándonos en transición, siempre de nuestros labios brotará palabra de decir bien, bendición. Sus sugerencias bienvenidas. Si consideran que debemos tratar algún tema en particular, envíenme por favor su comentario, lo prepararemos adecuadamente y lo podremos presentar, porque todos, lo que tú tienes inquietud en tu corazón, la inquietud que tú puedas tener en tu corazón, seguramente es la inquietud que muchos hermanos en el mundo entero también puedan tener. Así es que todos juntos trabajando en Torá al instante, preparándonos en la transición y cada día aprendiendo a amar la palabra, a aprender la palabra y vivir la palabra. Mis amados hermanos, me despido. Shalom, shalom, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.